Cordial saludo, mi nombre es Bernardo Cañizares Arenas, pertenezco al programa de Ingeniería de Alimentos y en esta ocasión voy a explicar el ejercicio 1 de Física General acerca del movimiento rectilíneo. En el primer paso nos pide que debemos de ingresar e interactuar con el simulador, donde debemos de identificar elementos básicos como lo es el cronómetro, los deslizadores de la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, y los comandos. En el paso 2 nos piden que debemos de configurar los valores iniciales, por ejemplo, como la posición inicial que debe ser igual a 0.0 metros. Y en la velocidad inicial debemos de tomar nuestro último nuestro último dígito de documento y usarlo como la parte entera de velocidad inicial del simulador. La parte decimal la elegimos nosotros mismos. Si su número de documento termina en 3, su velocidad inicial podría ser 3,5. Y la aceleración inicial debe ser igual a 0.0 metros sobre segundo. Nos dirigimos hacia el simulador, donde ya tenemos los valores que nos piden como no es la velocidad inicial, donde yo elegí 2,6 metros sobre segundo y la aceleración es igual a 0.0 metros sobre segundo. Le damos play y aquí podemos observar cómo el motociclista lleva una velocidad inicial de 2,6 metros sobre segundo en un intervalo de tiempo de 11 segundos. Esperamos un momento mientras que los datos se cargan hasta los 11 segundos. Aquí podemos observar la captura de pantalla de la animación que ya hemos realizado anteriormente. Luego se nos pide que debemos de exportar los datos, hundiéndole aquí en este botón exportar datos. Pero ya yo los tengo aquí, ya yo tengo aquí la tabla ya elaborada del movimiento uniforme acelerado, cuando la aceleración es igual a 0. Cuando la aceleración es igual a 0. Y también debemos de realizar la simulación cuando la aceleración es distinta de 0. En mi caso yo coloqué 4 exactico. Y aquí realizamos la simulación nuevamente. Cuando la aceleración es igual a 0. Esperamos un momento que carguen los datos. Hasta 11 segundos. Y luego de esto le damos también en exportar datos. Nuevamente aquí tenemos la tabla ya realizada, donde la aceleración es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Luego en la guía se nos pide que debemos de realizar una gráfica de posición en función del tiempo, de velocidad versus tiempo para cada tabla del paso 3. Realizar una gráfica de aceleración en función del tiempo, aceleración versus tiempo, y donde cada gráfica debe de presentar líneas de tendencia y la ecuación en el gráfico. Bueno, aquí tenemos la gráfica de posición versus tiempo, donde se observa una línea de tendencia como estilo de diagonal, donde la ecuación es igual 2,6 por tiempo. Y aquí tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo, donde observamos una línea horizontal con una velocidad constante, donde la aceleración es igual a menos 2e menos 16 por tiempo más 2,6. Y aquí tenemos la gráfica de aceleración versus tiempo, donde la aceleración es igual a 0. Por tanto, aquí se forma una línea horizontal, pero en un intervalo de tiempo de 0. Es de destacar que estas gráficas son del movimiento del movimiento uniforme acelerado. Y en cambio, estas gráficas son del movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración, en este caso, en mi caso, es igual a 0. Aquí tenemos la gráfica de posición versus tiempo, donde aquí en esta primera gráfica se forma como estilo una parábola, denominando por ejemplo como una función de tipo polinómica de grado 2, donde la ecuación es igual 2 por tiempo elevado a la 2 más 2,6 por tiempo, menos 2e menos 13. Y aquí tenemos la gráfica de velocidad versus tiempo, donde también se forma una línea diagonal con una velocidad constante, donde la ecuación es v igual 4
tiempo más 2,6. Y aquí tenemos la gráfica de la aceleración versus tiempo, donde se presenta una aceleración constante de 4. Y aquí podemos observar una línea horizontal con una aceleración constante. He de destacar que en todas estas gráficas siempre el tiempo va en el eje X y lo que es la aceleración, la posición y la velocidad siempre va en el eje Y, por decirlo así. Bueno, aquí se nos pide la interpretación de los resultados, en donde se puede decir que en la primera instancia el movimiento rectilíneo uniforme es aquel que se caracteriza por tener una aceleración constante y por tener una aceleración cero. En los gráficos obtenidos anteriormente se puede observar cómo la distancia versus el tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme forma una línea recta con pendiente constante. Dicha pendiente ilustra la velocidad del objeto, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica tiende a representar una parábola que puede ser positiva si abre hacia arriba o negativa si abre hacia abajo. De igual forma, en la gráfica de velocidad versus tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme en la gráfica se forma una línea horizontal, por lo cual se puede afirmar que la velocidad no cambia con el tiempo, lo que significa que la aceleración es igual a cero, algo que no sucede en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la gráfica es una línea recta con pendiente constante. En este momento la velocidad puede disminuir o aumentar dependiendo del tiempo. Además debemos de responder estas preguntas, las cuales dicen, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MRU de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado MRUA a partir de las características de sus gráficas de movimiento? Lo puedo diferenciar a partir de las diferentes características que presentan. Por ejemplo, la gráfica de posición versus tiempo MRU, donde se observa que la gráfica es una línea recta con una pendiente constante, lo cual indica que la posición cambia de manera uniforme con el tiempo. Y 2, gráfica de velocidad versus tiempo. La gráfica es una línea horizontal. Esto indica que la velocidad es constante y no cambia con el tiempo. Y MRUA, la gráfica es una línea recta, siendo esta la que representa la aceleración con pendiente positiva, si hay aceleración, o negativa si hay desaceleración. Esto indica que la velocidad cambia de manera lineal con el tiempo debido a la aceleración constante. Gráfica de aceleración versus tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea en el eje de tiempo cero, indicando que la aceleración es cero. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una línea horizontal, con un valor constante y con pendiente cero, por lo cual se afirma que existe una aceleración constante. Y también se nos pide que sobre el movimiento con la aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, en un momento significa que la velocidad que tiene el objeto se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo cual conlleva que el objeto se mueva en línea recta y recorra distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Es decir, que el objeto se encuentra en un momento rectilíneo uniforme. ¿Y qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida en cada caso, dado que en la gráfica del momento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, formando una línea horizontal, y en el momento rectilíneo uniformemente acelerado la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea inclinada, una recta, debido a que la velocidad cambia de manera uniforme a lo largo del tiempo. Ya aquí en el paso 6 de aplicación nos piden que tome las ecuaciones de las líneas de tendencia obtenidas en Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos de t igual 25 segundos y t de 35 segundos. Realice tanto para el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para el movimiento rectilíneo uniforme, aquí tomamos las ecuaciones de velocidad versus tiempo, donde b es igual a menos 2g menos 16 por tiempo más 2,6, donde esta e significa por 10 a la menos 16, en donde para t 25 segundos tenemos b igual menos 2 por 10 a la menos 16 por 25 más 2,6 nos da como resultado 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y para t 35 segundos tenemos que velocidad igual a menos 2 por 10 a la menos 16 por 35 más 2,6 nos da como resultado 2,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tenemos también esta ecuación que pertenece a la de velocidad versus tiempo. Donde para t 25 segundos tenemos b igual 4 por 25 más 2,6 nos da como resultado 102,6 metros sobre segundo al cuadrado. Y para t 35 segundos tenemos velocidad igual 4 por 35 más 2,6 nos da como resultado 142,6 metros sobre segundo al cuadrado. Gracias.